¿Conocen al vampiro Drácula? Chupa sangre, duerme en ataúd, teme la luz del sol, no puede ver su reflejo en el espejo. Pero, ¿sabían que Drácula fue persona real? Vlad III de Valaquia, llamado Vlad Tepes, Vlad el Empalador. Y lo que hizo fue 1000 veces más aterrador que cualquier vampiro de ficción. En 1462, empaló a 20.000 soldados turcos del Imperio Otomano. Los dejó morir lentamente en un bosque de estacas. El sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, cuando vio el bosque de 20.000 cuerpos empalados, quedó horrorizado y dio media vuelta. Vlad bebía vino mientras cenaba entre las víctimas agonizantes. Mojaba pan en su sangre. Era príncipe de Valaquia, región que hoy es Rumanía. Sus enemigos lo llamaron el demonio. Sus aliados lo llamaron Salvador. La Iglesia lo consideró defensor de la cristiandad. Y en 1897, el escritor irlandés Bram Stoker inmortalizó su nombre en la novela más famosa de vampiros de la historia. Pero la verdad real es mucho más oscura que cualquier ficción. ¿Conocen realmente cómo un niño rehén de los otomanos se convirtió en el príncipe más sanguinario de Europa? ¿Cómo creció junto al futuro sultán Mehmed II? ¿Cómo empaló a 200 nobles en una sola noche? ¿Cómo el bosque de los muertos con 20.000 empalados horrorizó al conquistador de Constantinopla? ¿Y cómo su leyenda se transformó en el vampiro inmortal? Si están listos para descubrir la verdad sobre Vlad Drácula, el origen real del vampiro más famoso del mundo, den like a este video y suscríbanse al canal activando la campanita. Ahora sí, adentrémonos en la historia más oscura de Europa. Para entender completamente quién fue Vlad Drácula, debemos viajar al siglo XV, a una Europa dividida entre dos superpotencias. Al norte el reino de Hungría católico, con capital en Buda; al sur, el Imperio Otomano musulmán, expandiéndose implacablemente por los Balcanes. Entre estos dos gigantes estaban tres pequeños principados: Valaquia, Moldavia y Transilvania, territorios que hoy forman Rumanía. Estos principados vivían constantemente presionados. Los húngaros exigían lealtad. Los otomanos exigían tributo. Los príncipes de estas regiones, llamados voivodas, cambiaban de bando según conveniencia. Era mundo de traición, conspiración y muerte violenta. En este mundo brutal nació Vlad en 1431. Nació en Sigisoara, Transilvania, entonces parte de Hungría. Era segundo hijo de Vlad II Drácul, noble valaco. No se sabe con certeza quién fue su madre. Tenía dos hermanastros, Mircea, el mayor, y Radu, el menor. Su padre, Vlad II, había sido admitido en la Orden del Dragón en 1431. Era hermandad cristiana fundada por el rey Segismundo de Luxemburgo. 24 caballeros y príncipes cuya misión era detener la expansión otomana. De ahí viene el nombre Drácul, del latín draco que significa dragón. Vlad II era Vlad Drácul, Vlad el dragón. Su hijo era Vlad Dráculea, el hijo del dragón. Drácula. Pero Drac en rumano moderno también significa diablo. Y dada la fama que Vlad ganaría, el nombre Drácula se asoció más con el diablo que con el dragón. Cuando Vlad nació, su padre estaba en exilio defendiendo las fronteras de Transilvania, pero Vlad II quería el trono de Valaquia que ocupaba su hermanastro Alejandro I Aldea. En 1436, cuando Alejandro murió, Vlad II con apoyo húngaro se convirtió en voivoda de Valaquia. Capital, Targoviste. Vlad el niño tenía 5 años, se mudó con su familia a la capital. Pero su padre, como todos los voivodas, jugaba juego peligroso. Cambiaba de bando entre Hungría y el Imperio Otomano según conveniencia. En 1442, el sultán Murad II no confiaba en la lealtad de Vlad II. Le ordenó viajar a Edirne, entonces capital otomana, para demostrar lealtad. Vlad II obedeció. Viajó con sus dos hijos menores, Vlad de 12 años y Radu de 7. Fue trampa. El sultán apresó a Vlad II brevemente. Lo liberó pronto. Pero se quedó con los dos niños como rehenes para asegurar lealtad del padre. Vlad y Radu fueron criados en la corte otomana durante años. Allí estaban los hijos del sultán, incluyendo el príncipe Mehmed, futuro Mehmed, segundo el conquistador. Vlad aprendió todo sobre los otomanos. Su forma de pensar. Sus estrategias de guerra. Estudiaron el Corán. Aprendieron turco. Les enseñaron lógica y combate. Recibieron buen trato según las crónicas.
Pero Vlad, a diferencia de su hermano Radu, nunca olvidó que era prisionero. Radu se adaptó. Le gustaba la vida en la corte otomana. Se hizo amigo del príncipe Mehmed. Pero Vlad resentía cada día de cautiverio. Odiaba a los otomanos. Mientras tanto, su padre Vlad II en Valaquia continuaba su juego de cambiar de bando. En 1447, traicionó a los otomanos para apoyar a Juan Hunyadi, príncipe de Transilvania y regente de Hungría. Pudo costarles la vida a sus hijos en Edirne. Pero el sultán, calculador, pensó que era más útil mantenerlos vivos. Podría usarlos en el futuro como títeres. Vlad II volvió a hacer las paces con el sultán. Prometió tributo anual, pero enfureció a los húngaros. En 1447, Hunyadi invadió Valaquia. Instigó el brutal asesinato de Vlad II y su hijo mayor Mircea. Los boyardos, aristócratas valacos prohúngaros, torturaron a Mircea y lo enterraron vivo. Vlad II fue asesinado. Estas dos muertes cambiaron todo para nuestro protagonista. Vlad tenía 16 o 17 años cuando fue liberado del cautiverio otomano en 1448. Su padre y hermano mayor estaban muertos, asesinados por boyardos traidores. Vlad se convirtió en pretendiente al trono de Valaquia. Su hermano menor Radu permaneció en la corte otomana aparentemente por elección propia. Se sentía cómodo allí. Pero Vlad tenía sed de venganza. Juan Hunyadi, quien había instigado el asesinato del padre de Vlad, prefirió dar el trono a otro noble valaco, Vladislao II. Era posiblemente el mismo hombre que había asesinado personalmente a Vlad II. Pero el sultán otomano vio oportunidad. Proporcionó ejército a Vlad. En 1448, Vlad con tropas turcas conquistó Valaquia. Tenía 16 años. Su primer reinado duró apenas 2 meses. Vladislao II regresó con apoyo húngaro. Vlad tuvo que huir a Edirne. Pasó años en exilio. Moldavia, Transilvania, Hungría. Aprendiendo. Esperando. Planeando venganza. En 1456, 8 años después, Vlad consiguió apoyo húngaro. ¿Por qué? Porque Vladislao II había traicionado a Hungría, pasándose al bando otomano. Y había nueva amenaza. En 1453, Mehmed II, el niño con quien Vlad creció en cautiverio, había conquistado Constantinopla. Tenía solo 21 años. Había destruido el Imperio Romano de Oriente, se autoproclamó César de los romanos, quería conquistar toda Europa, su destino final era Roma. Hungría y toda la cristiandad necesitaban alguien de fortaleza y crueldad suficiente para detener a Mehmed. Vlad era ese hombre. En 1456, Vlad recuperó el trono de Valaquia. Tenía 25 años. Personalmente dio muerte a Vladislao II en duelo. Su segundo reinado había comenzado. Y con él comenzó la leyenda de terror que le dio el sobrenombre de Vlad Tepes. Vlad, el empalador. Para consolidar su poder, Vlad mostró crueldad absoluta con quienes consideraba enemigos. Su primer objetivo, los boyardos. Los aristócratas valacos que habían asesinado a su padre y hermano. Vlad investigó quiénes habían participado en el asesinato. Quiénes conspiraban contra él ahora. En Pascua de 1459, los invitó a banquete de celebración. 200 boyardos con sus esposas. Como si el pasado quedara en el pasado. Pero Vlad ni olvidaba ni perdonaba. Durante el banquete, dio la señal. Sus guardias rodearon el salón. Los boyardos y sus esposas fueron arrestados. Muchos fueron empalados inmediatamente en la plaza. Empalamiento era método de ejecución salvaje. Consistía en atravesar a la víctima verticalmente con estaca de madera. La estaca entraba por el ano o vagina. Salía por la boca o el hombro. La víctima era levantada y la estaca plantada en el suelo. Morían lentamente durante horas o días, mientras la gravedad los hacía descender sobre la estaca. Era agonía indescriptible. Vlad no inventó el empalamiento. Ya existía en el Código de Hammurabi de 1780 a.C. Los persas lo usaron. Los romanos también.
Pero Vlad lo perfeccionó y lo usó en escala masiva. Los boyardos que no fueron empalados esa noche fueron esclavizados. Los obligó a construir castillo junto al río Arges. Trabajaron hasta morir de agotamiento. Vlad redistribuyó las riquezas de los boyardos muertos entre sus partidarios. Nombró personas del pueblo y extranjeros para cargos públicos. No porque creyera en las clases bajas, sino para asegurarse obediencia ciega. Él tenía el poder absoluto. Liberó a campesinos de pagar tributos al Imperio Otomano. Después puso su mira en los sajones. Eran colonos alemanes asentados en Transilvania y Valaquia desde el siglo XII. Habían mejorado la economía, pero se habían convertido en minoría privilegiada. Vlad aumentó sus impuestos masivamente. Les puso trabas para comerciar. Los sajones comenzaron a conspirar. Querían poner nuevo príncipe en el trono. Dan III, pretendiente rival. En 1459, los sajones de Brasov, ciudad de Transilvania, manifestaron apoyo a Dan III. Vlad no tuvo piedad. Invadió Brasov. Según las crónicas, empaló a 30.000 personas, hombres, mujeres, niños. Después cenó entre los agonizantes. Disfrutó comida y vino mientras 30.000 personas morían lentamente en estacas a su alrededor. Luego hizo que Brasov ardiera. Dejaron de llamarlo Drácula, nombre honorable del dragón. Lo llamaron Vlad Tepes, el empalador. Las historias sajonas, escritas por víctimas, lo describen como psicópata demente, más cruel que Calígula y Nerón. También persiguió otras minorías, mendigos y gitanos. A grupo de indigentes los invitó a banquete, atrancó las puertas una vez dentro. Los quemó vivos. A los gitanos que no mató los alistó forzosamente en su ejército. Pero durante este segundo reinado, Vlad tomó decisión definitiva. Se pasó al bando cristiano permanentemente. Nunca lo abandonaría. Tenía resentimiento profundo contra los turcos por sus años de cautiverio. Se consideraba cruzado, defensor de la cristiandad. En 1461, recibió visita de emisarios de Mehmed II. El sultán, su antiguo compañero de infancia, ahora conquistador de Constantinopla, exigía que Vlad rindiera vasallaje, que enviara los tributos que había escatimado durante 5 años. La respuesta de Vlad fue característica: apresó a los emisarios. Pretexto: le habían faltado al respeto por no quitarse los gorros en su presencia. Vlad sabía perfectamente que solo seguían leyes otomanas. Los ejecutó. Empalados, por supuesto. Después comenzó incursiones más allá del Danubio en Bulgaria otomana. Provocó muerte de decenas de miles de búlgaros y turcos. Cortó orejas y narices de las víctimas, las metió en sacos, las entregó al rey Matías Corvino de Hungría cuando fue a pedir apoyo. Era prueba de su guerra contra los turcos. Mehmed II no podía ignorar las afrentas. Vlad era traidor. Se habían criado juntos. Ahora Vlad masacraba súbditos otomanos y desafiaba abiertamente al sultán. En mayo de 1462, Mehmed lanzó campaña militar masiva. Objetivo: invadir Valaquia, matar a Drácula, poner a Radu el Hermoso en el trono. Radu, el hermano menor de Vlad, aún vivía en corte otomana. Se había convertido al Islam. Era persona de confianza de Mehmed. El sultán marchó con 90.000 hombres. La artillería otomana era la más potente del mundo. Sus cañones habían derribado las murallas de Constantinopla. Vlad tenía menos de 30.000 guerreros. Su guardia personal, mercenarios y boyardos leales. Las probabilidades eran imposibles. 30.000 contra 90.000. Vlad no podía enfrentarlos en batalla abierta. Usó estrategia de guerra de guerrillas. Pequeños grupos de combatientes realizaban ataques relámpago contra el ejército otomano. Ralentizaban su marcha. Esperaba refuerzos desde Hungría. Refuerzos que el rey Matías Corvino había prometido pero que nunca llegaron. La leyenda cuenta que Vlad usó armas biológicas. Liberó presos enfermos de sífilis, tuberculosis y lepra. Los disfrazó con vestimentas turcas. Los envió contra el campamento otomano para propagar enfermedad. No se sabe si es cierto. Las crónicas otomanas no mencionan epidemia. Vlad también usó táctica de tierra quemada. Sus hombres incendiaban graneros para que los otomanos no tuvieran comida. Envenenaban pozos.
Lanzaban cerdos descuartizados al agua para que los turcos, por creencias religiosas, no pudieran beber. Pero esta táctica también afectaba a las tropas de Vlad. Sin suministros, ambos ejércitos sufrían. En su guerra psicológica, Vlad era maestro. Dejaba en los caminos que transitaban los otomanos a soldados turcos empalados, capturados durante incursiones nocturnas. Era advertencia aterradora. La esposa de Vlad murió durante esta campaña en 1462. Algunas fuentes dicen que se llamaba Anastasia Holsanska, sobrina de la reina de Polonia. Otras dicen que fue hija ilegítima de Juan Hunyadi. Según leyenda, murió al precipitarse desde Torre del Castillo de Poenari cayendo al río Arges. Una versión dice que se suicidó cuando los turcos entraron en la fortaleza. Prefirió morir a ser capturada. Otra versión dice que lo hizo por celos. Vlad tenía joven amante, Katarina Sigel. Planeaba casarse con ella. Pero volvamos a la invasión. El 17 de junio de 1462, Mehmed II y sus tropas estaban a pocos kilómetros de Targoviste, la capital valaca. Esa noche, Vlad lanzó el famoso ataque nocturno de Targoviste. Era plan desesperado. Objetivo: infiltrarse en el campamento turco y asesinar personalmente a Mehmed II. Con el sultán muerto, la guerra terminaría. Vlad y sus hombres atacaron el campamento en la oscuridad. Al principio, las fuerzas valacas sobrepasaron a los otomanos. El campamento cayó en caos por el ataque sorpresa. Vlad estuvo cerca de la tienda de Mehmed. Muy cerca. Pero los genízaros soldados de élite que protegían al sultán decantaron la balanza. Eran infantería con entrenamiento altísimo. Salvaguardaban al sultán con sus vidas. El plan de Vlad fracasó. No logró matar a Mehmed. Pero al menos escapó vivo. Muchos de sus hombres no. Después de la batalla, Mehmed II llegó dispuesto a asediar Targoviste. Pero descubrió que Vlad no estaba allí. Había huido a los montes Cárpatos con la mayoría de sus tropas. Pero antes de huir, Vlad dejó regalo al sultán. En las afueras de Targoviste, Mehmed II se encontró con el Bosque de los Muertos. 20.000 personas empaladas. Según carta que Vlad envió al rey de Hungría, el número exacto era 23.844, principalmente soldados turcos y musulmanes. Algunas fuentes dicen que los empalamientos se extendían a lo largo de 8 kilómetros. Era bosque de estacas, 20.000 cuerpos en diferentes estados de descomposición. El hedor era insoportable. Los cuervos devoraban los cadáveres. Las moscas formaban nubes. Mehmed II, que había visto la guerra desde niño, que había conquistado Constantinopla, que había ordenado miles de ejecuciones, nunca había visto nada semejante. Las crónicas dicen que el sultán quedó horrorizado. Algunos de sus soldados vomitaron, otros lloraron. Era guerra psicológica perfecta. Mehmed decidió no continuar. No asedió Targoviste. Vlad había escapado a las montañas. No valía la pena. El sultán coronó a Radu como nuevo voivoda de Valaquia. Muchos boyardos apoyaron a Radu porque prometió devolverle sus antiguos privilegios. Muchos valacos estaban cansados de la crueldad de Vlad. Mehmed dejó 2.000 soldados con Radu por si Vlad reaparecía. Después regresó a Edirne. Tenía otros asuntos en su vasto imperio. Pero no había cumplido su misión de matar a Drácula. Vlad viajó a Hungría en noviembre de 1462 para pedir ayuda personal al rey Matías Corvino. Necesitaba hombres y recursos para recuperar su trono. Pero Corvino, aunque era hijo de Juan Hunyadi, el gran defensor de la cristiandad, no quería guerra con los otomanos. Perdería miles de vidas, gastaría fortunas. En lugar de ayudar a Vlad, lo encarceló. Para justificarse ante el Papa Pío II y los venecianos que apoyaban a Vlad, Corvino mostró 3 cartas supuestamente escritas por Drácula. En ellas, Vlad ofrecía apoyo al sultán contra Hungría si le permitían recuperar su trono. Muchos historiadores creen que las cartas son falsificación. El estilo no coincide con Vlad. La sumisión no era propia de Drácula, el latín era tosco. Pero funcionó. Corvino justificó el encarcelamiento. En Europa empezó a hablarse más de los actos crueles de Vlad. Los subordinados de Corvino publicitaron las historias. Decían que Vlad, incluso encarcelado, no podía dejar de ser malvado. Cazaba ratas y las cortaba en pedazos. Vlad no estuvo mucho tiempo en calabozo.
Su primo Esteban III de Moldavia medió por él. 4 años después, Corvino casó a Vlad con su prima Ilona Szilágyi. Se convirtió en la segunda esposa de Drácula. Pero Corvino no lo liberó. Lo retuvo en la corte húngara durante 12 años totales. Mientras Vlad estaba preso, su hermano Radu gobernaba Valaquia. Permaneció 11 años en el trono. En 1473 fue expulsado por el rey moldavo, sustituido por nuevo voivoda, Basarab Lajota. Pero Lajota, para no ser vasallo de Moldavia, buscó protección otomana. Típico. Radu intentó recuperar el trono varias veces. Finalmente murió en 1475. Causas desconocidas. Posiblemente sífilis. Tenía 40 años. Entonces Corvino vio oportunidad de usar a Vlad nuevamente. Lo dejó ir en 1475. Objetivo: recuperar el trono de Valaquia. Para entonces, el discurso había cambiado un poco. En Hungría aún se le describía como sanguinario, pero también como hombre justo. Ayudado por tropas húngaras y moldavas, Vlad expulsó a Basarab Lajota. Comenzó su tercer reinado en 1476. Fue muy corto. Lajota regresó pocos meses después con apoyo otomano. Ese fue el final de Drácula. Murió en emboscada turca cerca de Bucarest. Fecha anterior al 10 de enero de 1477. Probablemente diciembre de 1476. Tenía 45 años. Otra versión dice que lo mataron soldados boyardos de su propio ejército. Otra dice que lo traicionaron sus guardaespaldas. Lo que parece cierto es que los turcos le cortaron la cabeza. La enviaron a Estambul. El sultán Mehmed ordenó exhibirla en los antiguos muros de Constantinopla, colocada en una pica, para que su nombre, Drácula, dejara de sonar terrorífico. Según tradición, enterraron su cuerpo en el monasterio del lago Snagov. Pero excavaciones en 1933 no hallaron restos. Otros creen que fue enterrado en iglesia del monasterio de Comana cerca del campo de batalla. La historia de Vlad Drácula no termina con su muerte. Su leyenda apenas comenzaba. Durante su vida y después, sus enemigos sajones y alemanes escribieron panfletos. Con la imprenta recién inventada, estas historias se propagaron por Europa. Lo describían como monstruo, psicópata, demonio. Contaban que bebía sangre, que mojaba pan en sangre de víctimas, que cenaba entre empalados agonizantes. Algunas historias eran ciertas, otras exageradas, otras inventadas. Pero todas contribuyeron a la leyenda. En Valaquia y Rumanía la memoria era diferente. Era héroe nacional, hombre que restauró el orden, defendió la cristiandad, luchó por independencia contra imperios, centralizó el gobierno. Sin sus métodos brutales, argumentaban, Valaquia habría sido conquistada. En 1897, 420 años después de su muerte, el escritor irlandés Bram Stoker publicó Drácula. Stoker nunca visitó Rumanía. Investigó en bibliotecas de Londres. Leyó sobre Vlad Tepes. El nombre Drácula le fascinó. Lo usó para su vampiro. El conde Drácula de la novela tiene poco que ver con Vlad histórico. Es inmortal, chupa sangre, se transforma en murciélago, teme el sol y el ajo. Pero el nombre y la asociación con Transilvania vienen de Vlad. La novela se convirtió en éxito mundial. Inspiró cientos de películas. Drácula se convirtió en el vampiro más famoso de la ficción. Y el nombre de Vlad III de Valaquia se inmortalizó. Hoy, Vlad es figura controversial. En Rumania es héroe. Estatuas en Bucarest y Sighisoara. Turistas visitan el castillo de Bran, erróneamente llamado Castillo de Drácula. Vlad probablemente nunca vivió allí. Su verdadero castillo era Poenari, ahora en ruinas. Para historiadores, Vlad fue producto de su tiempo brutal. Siglo XV era de violencia extrema. Pero incluso para su época, Vlad fue excepcionalmente cruel. El empalamiento masivo era terrorismo psicológico. 20.000 empalados horrorizaron incluso al sultán otomano. Pero también fue estratega brillante. Defendió Valaquia contra imperio mucho más poderoso. Usó guerra de guerrillas, guerra psicológica, tierra quemada. Con recursos limitados, resistió meses contra ejército de 90.000. Su legado es complejo. Héroe o monstruo, defensor o tirano, salvador o demonio. Probablemente fue todo. Vlad Drácula, el empalador, el hijo del dragón, el origen del vampiro más famoso del mundo, fue hombre de contradicciones, brutal y brillante.
cruel y efectivo, odiado y venerado, y su nombre, 5 siglos después, sigue vivo. Cada vez que alguien dice Drácula, recuerda sin saberlo al príncipe de Valaquia que empaló a 20.000 hombres y cenó entre sus víctimas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue Vlad héroe nacional o psicópata? ¿Sus métodos brutales eran necesarios o injustificables? ¿La leyenda del vampiro honra o deshonra su memoria? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si esta historia del origen real de Drácula les ha fascinado, den like y suscríbanse para más historias oscuras de la historia. Nos vemos en la próxima.